Y sin perder tiempo nos vamos ya mismo a Berlín al encuentro de nuestra compañera y amiga Juliana González. Juliana, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Darío, como cada semana. Juliana, cumbre de la OTAN, ¿qué nos dejó? Bueno, que nos deja varias lecciones. La primera es que Turquía no da su brazo a torcer tan fácilmente con la entrada de Suecia y Finlandia. Darío, recordemos estos dos países al estallar esta guerra en Ucrania por parte de Rusia, cambiaron todo su modelo de defensa y pasaron de la neutralidad a buscar ese apoyo de la OTAN. Sin embargo, Turquía viene siendo muy duro, muy crítico, especialmente con Suecia, un país en el que según Turquía se da refugio a los activistas del Partido de los Trabajadores Kurdos, que para Turquía, al igual que para la Unión Europea, se trata de grupo terrorista, está clasificado por lo menos así en esa lista, y con la quema de hace poco en una manifestación de un con no pinta nada bien. Precisamente hoy está Stoltenberg hablando, o estaban hablando en Ankara con Erdogan, buscando que se apruebe, que se dé una salida a este bloqueo, pero las cosas no parecen sencillas. Y por el otro lado, por supuesto, Darío, está el tema de ese apoyo militar a Ucrania y la constatación de que si bien Europa seguirá dándole armas, Estados Unidos también seguirá dándole armas, ahora el punto neurálgico es tener las suficientes municiones para que esas armas funcionen. Y aquí es donde los países europeos como Francia, como Alemania, pero también como Estados Unidos, están buscando incentivar aún más esa carrera armamentista para producir municiones en sus países. Claro, porque el secretario general de la OTAN había dicho que efectivamente hoy Ucrania está disparando más de lo que le está ingresando, con lo cual no va a tener posibilidad de mantener este ritmo defensivo. Y frente a esa situación, la alternativa que sería aumentar el presupuesto militar que destinan los países de la OTAN. ¿Hay alguna otra alternativa para poder seguir defendiendo de esta manera a Ucrania? Eso sí o sí. De hecho, estamos hablando que la OTAN, la membresía en la OTAN cuesta alrededor del 2% del Producto Interno Bruto de cada país. Eso por lo menos en el papel. Y si recuerdas cuando Donald Trump estaba en el poder, sus mayores críticas a esa alianza transatlántica a Europa, precisamente que los países europeos no invertían lo suficiente en su propia defensa, sino que le tocaba a Estados Unidos invertir en esa defensa. ¿Qué estamos viendo ahora, Darío? Que ese techo, esa aspiración del 2% del Producto Interno Bruto se convierte ahora mismo casi que en un piso. Es decir, los países están obligados para producir más municiones, para producir más armamento, no solamente a dar ese 2%, sino a elevar esa cuota. Y se espera que en la próxima reunión de la OTAN, una cumbre que se realizará en el mes de julio, se tome una decisión de qué va a pasar con ese presupuesto de la OTAN de armas y de municiones. Pero especialmente lo que estamos viendo aquí es que justamente el fin de la guerra fría, especialmente, hizo que los europeos básicamente bajaran la guardia con todo el tema de la producción armamentística y que no pensaran que una guerra podía estallar en las puertas de su vecindario o en su vecindario mismo, y ahora se ven no solamente en aprietos para poder apoyar a Ucrania con más municiones, sino para ellos también tener municiones para sus ejércitos en cada uno de los países europeos, Darío. Recuerdo muy bien esa discusión con Trump, que era casi un cara a cara entre Trump y Angela Merkel en ese momento, donde él prácticamente acusaba a ella de beneficiarse de alguna manera de tener la protección estadounidense, y de hecho hubo un desplazamiento de tropas que estaban apostadas en Alemania hacia Polonia como una especie de represalia por esta situación. ¿Cómo está hoy la posición del gobierno alemán? ¿Está hoy sí embarcado en esta idea de aumentar el gasto militar? Sí, lo que estamos viendo es que con el cambio de ministro que se realizó este año, una cariz totalmente diferente, un ministro mucho más mediático, un ministro más comprometido a demostrar que Alemania está apoyando a Ucrania, pero también que Alemania va a invertir ese fondo que el año pasado Olaf Scholz hiciera que le aprobara el Parlamento alemán de unos 100.000 millones de euros. No es poca cosa para modernizar y robustecer las fuerzas militares alemanas, con un agravante, si se quiere, o con una curva que nadie esperaba dentro de la sociedad
sociedad civil, y es que el servicio militar obligatorio que fue eliminado durante el gobierno de Angela Merkel ahora vuelve a la palestra pública ese debate. El ministro pide que se reconsidere esta situación, que se vuelva a instaurar, porque de nada sirve tener grandes armamentos, tener municiones, si no hay que los opere. Pero por supuesto es un debate que aún está muy fresco y donde se estudian diferentes modelos, que puede ir desde el noruego, en el que hombres y mujeres hacen parte del servicio militar obligatorio, pero solo los mejores se quedan en el ejército, hasta hacer un llamado general en la población a los bachilleres para que hagan un servicio militar, como ocurre, por ejemplo, en Israel con los 3 años de servicio militar obligatorio. Pero son discusiones que están todavía en ese preámbulo y que calientan un poco también a la opinión pública en ese sentido, Darío. Qué notable, qué increíble, ¿no? Que estemos hablando en pleno siglo XXI de que en Europa vuelvan los servicios militares, por lo menos que se esté discutiendo algo realmente impensado años atrás. Juliana, no me quiero despedir sin preguntarte por una de los grandes compromisos que había subido Alemania y otros países de la OTAN, que es el tema tanques, algo tan solicitado por Ucrania. ¿Hubo alguna novedad en ese sentido en esta cumbre? Bueno, podemos decir que hubo una novedad, y fue precisamente de parte de Alemania, que viene una crítica a todos aquellos países que tanto énfasis hicieron en que era urgente y súper necesario enviar esos tanques a Ucrania. Alemania se comprometió a que a finales de marzo, principios de abril, los tanques Leopard 2 a 6 estarían en suelo ucraniano, y se pregunta precisamente dónde están esas solicitudes de aquellos países europeos que querían también entregar esos tanques a Ucrania, porque de momento solamente han recibido las solicitudes de unos 3 países para enviar esos tanques, que hace que no se pueda cumplir ni siquiera con el mínimo esperado, y era que en abril llegara más o menos a conformarse casi que un batallón, es decir, unas 40 tanques de guerra Leopard 2 en el suelo ucraniano. Ahora se habla de que a lo sumo los 14 de Alemania más otros tantos de, por ejemplo, Portugal o de Noruega podrían alcanzar, si se quiere, a una veintena de esos países. Se sabe que Dinamarca y Países Bajos de momento se echaron para atrás con la solicitud de la aprobación, así que es un tema que está empantanado en este momento, Darío. Clarísimo siempre, Juliana. Hasta la próxima. Hasta la próxima, cuídate mucho.